Bueno, bienvenidos a esta clase final sobre el sistema de Gameplay Tags y GameFlow. El motivo por el que yo externalicé esta clase con respecto a la anterior, primero porque iba a quedar todo demasiado grande y ya van 3 clases solo para este sistema. Quiero decir que algo que no hicimos en la clase anterior fue un poco ver cómo se trabaja directamente con los Gameplay Tags. Claramente han visto que nosotros utilizamos Gameplay Tags para que todo funcione y se comunique, pero realmente no hemos hablado sobre cuál es el propósito de nacimiento de los propios Gameplay Tags y cómo se suele utilizar y cómo lo estamos usando nosotros. Entonces, el objetivo de esta clase es dar por finalizado todo el sistema de GameFlow, pero ya dejando claro cómo se trabaja, cuál es el contexto real del uso de los Gameplay Tags tanto dentro del GameFlow como del resto del sistema y cómo vamos a ir utilizando el sistema de tags en 2 propósitos diferentes. Sistemas de propósito de validación generalmente como lo utilizaría en algunos casos GAS o cualquier otro sistema, pero en este caso nosotros lo utilizamos como un sistema de contextualización, que es diferente. No es lo mismo validar una situación que en este caso contextualizar una situación en la cual nuestros actores o sistemas tienen que actuar en consonancia a ese contexto. Son 2 cosas diferentes. ¿Por qué utilizamos Gameplay Tags? Principalmente porque a nivel de escalabilidad nos ofrecen unas herramientas muy interesantes cuando los proyectos escalan en un montón de situaciones, pero también tienen ciertas limitaciones que nos obligan a crear soluciones que pueden ser interesantes, que es lo que también vamos a ver en esta clase. Estas soluciones ya las habíamos diseñado anteriormente, pero lo habíamos dejado principalmente para esta clase por un propósito general. Hasta el momento, nosotros hemos trabajado directamente con los Gameplay Tags de una manera muy particular. Todos los hemos creado en el default gameplay, pero realmente no debería hacerse así, por un propósito principalmente de escalabilidad. Al igual de que muchos de estos subsistemas son pluginizables, tú los puedes directamente diseñar o exportar a un plugin para que tú esto luego lo puedas reutilizar para otro proyecto o cualquier otra cosa que tú quieras dentro del estudio, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta el momento todo lo hemos estado creando dentro del juego, son subsistemas o pseudo-objetos que también te los puedes llevar, pero el problema que tenemos actualmente es que los Gameplay Tags están todos directamente colocados en un único lugar, y esto representa un problema mayor, porque si en algún momento te lo quieres llevar, esto es un problema. También es verdad que el hecho de que nuestros sistemas funcionen con un sistema basado en contextos, ¿qué quiere decir esto? Que realmente ninguno depende de una estructura específica para que funcione. Tú puedes crear tu propio sistema de contextos para el tuyo, yo otro para el mío y otro para el suyo. ¿Por qué? Porque los contextos no son lo mismo que validaciones. Si un sistema necesitara una validación para funcionar, que estuviera encendido, cargado, que utilizara algo en específico, eso es un contexto de validación, donde tú necesitas validar una situación para que el programa decida hacer una cosa u otra. Sin embargo, un contexto no. Un contexto es indicar que tú te encuentras dentro de un nivel en una zona en específico. Y todos los actores o sistemas que sepan o estén escuchando que te encuentras en ese contexto en específico, pues tendrán que hacer una acción en consecuencia. Por eso son 2 sistemas completamente diferentes. ¿Qué es lo que te permite esto? Que claro, tú ahora mismo de este proyecto te puedes llevar, como yo te voy a enseñar, el Gameplay Tag INI que corresponde a este subsistema y colocarlo en el tuyo y no vas a tener ningún tipo de problema y lo vas a poder utilizar. Pero lo ideal es que esto lo lleves a tu propio contexto, a tu propio juego y tú crees tu propia jerarquía y tu propia, por eso de alguna manera, sistemas de comunicación global, que es para lo que está diseñado este sistema. Por lo tanto, una de las primeras cosas que vamos a solucionar es el tema de cómo organizar los source, es decir, dónde se empaquetan y se colocan los Gameplay Tags y cómo solucionar en caso de que nosotros lo hayamos creado directamente en Default Gameplay Tags. Claramente esto es algo que mucha gente se pregunta, hombre, tú imagínate que ya tú has creado 20 o 30 Gameplay Tags jerarquizados y están todos colocados ya en el código. Hay diferentes herramientas o cosas para tú poder sustituir o redireccionar en el caso de que tengas cientos de miles de líneas de código. Y claro, el sistema lo que haga es que, bueno, mira, acabo de hacer un cambio, tenía este tag puesto en, no sé, 700 funciones y ahora imagínate, tengo que estar cambiando ese tag en 700. El sistema ya tiene una forma de tú poder redireccionar, que el sistema reconozca que cuando aparezca este Gameplay Tag se utilice otro. Pero este no es nuestro propósito. Nuestro propósito es cambiar el contenedor que tiene los Gameplay Tags. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a llevar uno en específico a otro proyecto, solamente nos tenemos que llevar ese contenedor, que es realmente el que tiene sus propósitos de validación, de contexto, de cómo funciona. Sin embargo, el del GameFlow también te lo puedes llevar, puedes utilizar el mismo, pero es el contexto de este vertical slider, de este proyecto. Lo ideal es que tú, en base al que yo te doy, tú puedas crear el tuyo para el tuyo. Puede ser cualquiera, puedes llamarlo con nombres diferentes. La idea es que con este prototipo y este proyecto, tú puedas tener una base sobre la que diseñar tus propios sistemas de contextualización. Luego vamos a cambiar un poco el paradigma de cómo se trabaja. Claramente los tradicionales es lo que estamos hablando, defines estados, pues marcas condiciones, validas. Sin embargo, los nuestros representan contexto como estamos hablando. Y vamos a ver realmente en tiempo cómo se trabaja y cómo se visualiza eso directamente dentro de este flujo, ¿no? ¿Cómo funciona realmente al final el match tag? Que es uno de los principales problemas que nosotros estamos teniendo
y vamos a ver realmente cómo funciona el match tag. Si se acuerdan, en nuestras funciones de validación hemos estado utilizando esta función que nos permite validar cierta situación. Pero tiene una problemática principal cuando nosotros queremos realmente generar un proyecto que vaya a escalar. ¿Qué significa? Como nuestros sistemas de contextualización, nuestro gameplay tag están basados en contexto, lo bueno de que estén basados en contextos es que esos contextos pueden granularizarse un montón. Es decir, puedes decir que estás en un nivel, dentro de este nivel hay una misión, dentro de esta misión hay algo en específico y tienes que... Es decir, cada vez que tú granularizas un contexto, tienes una cosa muy interesante. El problema es que los match tag validan hacia arriba, validan el contexto de si contiene qué, pero imaginemos que lo que nosotros necesitamos, nuestro propósito real, es que desde un punto en específico queramos saber si está dentro del contenido hacia abajo. Es decir, en vez de mirar hacia arriba, miremos en profundidad. O en un momento dado que lo que queremos es bloquear una rama completa porque no queremos tener acceso directo desde un punto a toda la rama que es consecuente. Por ponerte un ejemplo, imaginemos que yo me encuentro ahora mismo dentro in-game y tengo la rama de boot donde yo calculo los PSO. ¿Qué pasa? A mí me gustaría poder bloquear el acceso a PSO. Con este sistema a día de hoy todavía se puede, porque si coincide con que al lugar al que tú quieres ir es el boot, te lo va a bloquear. Ahora bien, aquí viene el gran problema. Si boot tiene granularidades por debajo, todas esas granularidades tendrías que añadirlas al sistema de validación porque si no te daría verdadero y te dejaría pasar. Y eso es una problemática de escalabilidad. Cuando no tenemos la capacidad de poder identificar tags que estén por debajo del que tú marcas, a menos que hagamos un análisis en profundidad, y ese es el propósito de esta clase y estas funciones. Esto nos da el tema del bloqueo limitado, es decir, no nos podemos bloquear ciertos contextos a menos que nosotros los añadamos todo y como ya estamos hablando, genera fragilidad y por lo tanto la escalabilidad de los proyectos fallaría. Pero con este sistema de validación en profundidad que vamos a ver, que es esto que tenemos aquí, vamos a poder solucionar principalmente ese gran problema. No es un problema de cómo funciona el gameplay tag, realmente es un problema de cómo se contextualiza o cómo se trata los gameplay tag dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, realmente somos nosotros los que tenemos que identificarlo y producir una solución en consecuencia, ¿vale? Al final lo que nosotros hacemos es cogemos los gameplay tag del lugar de destino y de las reglas de validación, las descomponemos y las analizamos en profundidad. Esto lo vamos a ir viendo y simplemente decirles que puede parecer un poco engorroso, pero si nosotros aplicamos salidas rápidas a diferentes tipos de contexto, las funciones no son tan pesadas. Generalmente, lo que hace al final es tener dos tipos de permisos, los que nosotros teníamos ya, lugares a los que puedes ir y lugares a los que no puedes ir. Pero este sistema de validación en profundidad nos permite hacer algo muy interesante. Desde los lugares, cuando nosotros vamos a dar permisos de validación de tú puedes ir hacia ese lugar, nosotros lo entendemos de la siguiente manera. Desde el gameplay tag en el que tú estás hacia adelante, es decir, en profundidad, vas a tener acceso. Ahora bien, lo de profundidad de negativo, es decir, hacia donde no puedes ir, es desde el lugar al que tú me estás dando, no puedes ir, pero todo lo que comprenda dentro de ese, tampoco. Por lo tanto, tú lo que haces es bloqueos por profundidad desde el lugar en el que estás hacia abajo y accesos desde donde estás hacia abajo. Y esto te permite, pues, poder hacer globalizaciones. Si tú quieres profundizar o puntualizar un punto en específico en el que no puedas ir, simplemente es marcar la que tienes por debajo y todo lo que tengas por arriba de la de negativa vas a poder acceder sin ningún problema. Te permite poner puerta de entrada y puerta de salida. Y aquí entran los editores y es por eso porque también hemos tardado varios días, porque todos estos sistemas, cuando entras en un estudio profesional, tienen lo que serían editor toolings. Cuando tú estás trabajando, sobre todo con sistemas de cambios de estado, sistemas de caché, los logs, los registros, esto tiene una pequeña preocupación o problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? El principal que tienen es que tú tienes que poder visualizar en todo momento y de manera ágil todo lo que va pasando dentro del juego. Los gameplay tags, los cambios de estado, la caché, todo lo que va pasando. Entonces para eso se utilizan este tipo de herramientas. En este caso he creado diferentes tipos de herramientas para poder visualizar, como habíamos hecho con el widget develop, para poder visualizar los logs. En este caso lo que he hecho es reutilizar ese código para también verlo desde el editor tooling, pero aparte de todo eso hemos desarrollado otras dos para poder ver los estados, para poder ver cómo se encuentra nuestro sistema, si está todo encendido o no, y por otro lado también nuestro sistema de, en este caso, nuestro sistema de registro de cambios de estado. Es decir, nosotros vamos a poder ir viendo en todo momento qué estado se va actualizando, pero también vamos a tener otra ventana que nos va a ir haciendo un listado de toda la transición de estados en los que estamos haciendo. Por ejemplo, pasamos del menú boot al menú main, del menú main al menú al nivel, del nivel menú pausa, pausa, y cada uno categorizado por cada uno de los canales de comunicación. Esto ya lo veremos ahora, no hay problema. No me voy a entretener mucho más aquí. Y por último hemos preparado pues un flujo completo de GameFlow, muy sencillo para ya dar el paso. Tengan en cuenta una cosa, todo este primer módulo que estamos haciendo es sobre arquitectura de sistemas, no estamos todavía haciendo nuestra estructura de validación del Vertical Slice final. En el momento en el que terminemos ahora, lo que nos queda del módulo 1
que es el sistema de audio, porque ya hemos hecho un principio del subsistema que va a encargarse de la carga de niveles, que también lo vamos a ir viendo en esta clase. Nosotros vamos a dar por cerrada este módulo 1 para que a partir de aquí sí que vamos a empezar a desarrollar juego. Vamos a empezar con el carácter, con los ítems, con los sistemas de inventario, objetos, vamos a empezar a traer assets, vamos a empezar a trabajar ya sobre flujo que no tenga que ver con arquitectura general, porque todo lo que está aquí ya va a conectarse con lo siguiente. Y a partir de ahí ya todo lo que vamos a ir haciendo va a tener un propósito contextual directo a nuestro gameplay. A partir de ahí vamos a trabajar sobre managers, por eso no hemos desarrollado del todo el sistema de niveles, porque el subsistema de niveles compone de 3 objetos diferentes, el subsistema y un actor que se va a encontrar dentro, y este actor se comunica con el resto del sistema. Y esto es muy interesante porque no solamente vas a cargar, dije 3, son 2 sistemas, el actor manager que se encarga de la carga de niveles y el otro es el subsistema. El actor tiene que vivir en cada uno de los niveles persistentes donde tú quieres ir controlando. ¿Por qué dije 3 también aquí? Por un valor contextual. Realmente el subsistema de lo que se encarga junto con el Game Instance es de hacer las cargas de los niveles persistentes, la función que todos conocemos de Open Level. Y sin embargo el actor manager que gestiona la carga de niveles se encarga de los streams y de las instancias. ¿Por qué? Eso ya lo veremos más adelante porque tiene una contextualización de cómo se gestiona la carga de los niveles en todo momento. Y definitivamente con esto dejaríamos cerrado toda la clase del Game Flow. Creo que con esto ya tendríamos todo lo que necesitamos para poder ya avanzar en los siguientes sistemas y ya ponernos a desarrollar todo lo que sería el Vertical Slice. Ya los menús, los caracteres, los ítems, los inventarios, el sistema de crafteo, el sistema de lucha, las inteligencias artificiales. Nos queda un camino largo, pero puede ser bastante interesante porque todo lo que vamos a ir haciendo va a tener la misma estructura de lo que hemos hecho de aquí para atrás. Al final el objetivo de esto es que entiendan un poco cómo funciona lo que implica, cómo solucionar ciertos problemas, cómo usarlo fuera del contexto principal para lo que se crearon y cómo realmente una herramienta que funciona por una cosa podemos utilizarla para otras muchas de manera eficiente. Y esto es parte fundamental de todo lo que enseño tanto en la academia como con estos cursos. Y es que tengan la mentalidad de si algo funciona para esto, no me voy a cerrar solamente a utilizarlo para esto. Realmente Unreal y todas sus herramientas están diseñadas por muchísimos contextos diferentes a los que tú puedes rediseñar para tu mejor propósito, ¿no? Así que, sin más, ya no voy a alargarlo mucho más, nos vamos a ir directamente a la clase y nos metemos con Unreal para ver un poco todo lo que hemos hablado. Empezaremos con los gameplay tags, de ahí seguiremos a las funciones de validación y al resto de cosas que hemos hablado. Así que nos vemos allí. Bueno, ya nos encontramos dentro del motor y como habíamos hablado, lo primero que vamos a ir viendo ahora es cómo se trabaja con el tema de los gameplay tags. Ahora mismo dentro del proyecto ya yo lo que hice fue una migración a un source correcto. Es más, si se fijan ahora mismo aquí, nosotros tenemos el tema del game flow. Dame un segundo que voy a encender esto. Tenemos el tema del game flow y lo tenemos directamente en un source correcto. Y el tema de logs, también lo tenemos por aquí, también lo tenemos en el source que nosotros queríamos. Esto ahora nos va a permitir, en el momento en que nosotros nos migremos, nos llevamos el source a otro proyecto y esto ya podría funcionar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, lo que vamos a ver es cómo lo teníamos antes y realmente qué es lo que pasa. Cuando nosotros creamos cualquier tipo de tag, aquí nosotros tenemos el default gameplay tags init. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí prueba de tags. Lo vamos a colocar y le vamos a añadir unos cuantos subtags. Aquí vamos a poner prueba 1 tag. Y vamos a, en este caso, duplicar. Y vamos a poner 2. Y vamos a poner ahora mismo otro. Poner aquí 3. Perfecto. Vamos a colocar aquí. Vamos a quitar este punto. Y a este vamos a añadir uno más. Profundidad. Todos simplemente son nombres para que veáis ahora mismo esto. Vale. Una vez que ya nosotros hemos añadido y vemos que los gameplay tags están colocándose directamente aquí, la pregunta es, dentro de nuestro proyecto, realmente ¿dónde se están colocando? ¿Dónde están? ¿En qué archivo en específico? ¿No? Pues eso es lo que nosotros vamos a ir a ver ahora. Claramente, nosotros podemos trabajar con los gameplay tags desde aquí o en Project Settings, la pestaña de gameplay tags, aquí, segundo, y vamos a poner esto. Dentro de la pestaña nosotros tenemos diferentes formas de trabajar. Aquí tenemos una sección que es la de Category Remapping. Esto para lo que sirve, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, sirve para que nosotros podamos tener gestionado un reemplazo. Es decir, imaginemos que nosotros ya hemos terminado el proyecto, tenemos una jerarquía específica de gameplay tags y necesitamos, por decirlo de alguna manera, hacer alguna refactor, un sistema en específico. ¿Y qué pasa? Por nomenclatura necesitamos sustituir el nombre de un gameplay tag. Imaginemos que ese mismo gameplay tag está referenciado en 400 funciones diferentes. Esto no es, por decirlo de alguna manera, no es recomendable utilizarlo cuando tú estás iniciando, sino cuando ya el proyecto está terminado, vas a hacer alguna refactor que implica un remapeado completo de una estructura de tag en específico. Esto lo que te permite es que tú pongas el tag al que te refieres y la sustitución de ese mismo tag. Es lo que hace es una relectura para sustituir uno por otro. Pero esto, por favor, no lo utilicen cuando ya están diseñando los sistemas. Esto se utiliza
cuando ya tu sistema está validado, está terminado y tú necesitas hacer un remapeo específico, ¿no? Ahora, nosotros aquí estamos trabajando directamente sobre estos elementos que tenemos aquí. Entonces, si abrimos el Add New Gameplay Source, lo que nos está diciendo es que podemos crear nuevos orígenes donde se van a ir almacenando, en este caso, los gameplay tags. Nosotros pondríamos aquí un nombre, lo colocamos en default o en config tags. Verán que normalmente lo ideal es colocarlos aquí en config tags, y esto lo que va a hacer es crear la carpeta de tags dentro de la carpeta config del proyecto, y allí van a ir almacenándose unos .ini específicos de estos gameplay tags. Vamos a ir colocándolo. Entonces vamos ahora mismo a cerrar el proyecto y vamos a irnos a la carpeta. Vale, ahora aquí estamos dentro de la carpeta, y dentro de config, como habíamos hablado, nosotros tenemos aquí default gameplay tags ini. Si abrimos esto, por ejemplo, con el Notepad, es el que yo estoy utilizando, que es muy fácil de utilizar, vamos a cerrar esto que hay por aquí. Vemos que los tags que nosotros habíamos creado, prueba de tags, se están directamente colocando como lo tenemos aquí. Perfecto. Ahora la problemática principal que nosotros tenemos es que, claro, nosotros ya nos hemos equivocado y lo que necesitamos es, por ejemplo, hacer lo que yo he hecho aquí. Se han creado estos .ini que si nosotros los abrimos, vemos que están colocados todos los tags que nosotros tenemos en una categoría en específico. Pero claro, ¿cuál es la forma más fácil de poder hacer esto y que se hagan cosas un poco más automáticas para no equivocarnos? Mi recomendación, o el flujo que yo suelo seguir cuando tengo que recolocar en un source en específico, es vamos a abrir el proyecto y desde ahí os voy a ir enseñando paso a paso cómo lo haría yo para este caso en específico. Vale, con el proyecto ya abierto, nuevamente nos vamos a ir a Project Settings, a Gameplay Tags, y desde aquí lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo source. Le vamos a decir que se coloque en config tag, le vamos a poner prueba de tags. Simplemente esto que luego lo vamos a borrar, pero para que vean cómo sería. Una vez que ya lo tengo colocado, le digo que lo añada. Para que el sistema nos cree un tag nuevo, lo que vamos a hacer es crear un simple tag aquí, que le vamos a poner cache tag para traslado. No tiene ningún sentido, pero lo hacemos para que podamos hacer y colocarlo directamente en prueba de tags. Una vez que hacemos esto, ya lo colocamos y esto directamente ya va a crear un archivo nuevo. Vamos a irnos ahora a cerrar aquí, vamos a irnos a la carpeta. Vale, como ya estamos dentro de la carpeta, vamos a tags y si se fijan ahora se ha creado prueba de tags. Si nosotros ahora lo abrimos, vamos a abrirlo con el Notepad, que es más fácil de visualizar, vemos que ahora tenemos este tag que habíamos creado aquí. Ahora tenemos un pequeño problema. Nosotros lo que queremos en este punto es trasladar los tags que habíamos creado aquí para que se coloquen aquí de manera buena. ¿Qué pasa? Si nosotros nos venimos y copiamos todos estos tags y lo colocamos aquí y le damos a dar guardar así tal cual, van a ver lo que va a pasar. Vamos aquí, pero lo que vamos a hacer es abrir de nuevo nuestro proyecto. Como estamos viendo aquí, realmente estos tags no se han movido de sitio, o el sistema por lo menos no está pudiendo reconocer realmente dónde deberían ir. El procedimiento correcto es el siguiente. Lo que vamos a hacer es cerrar esto por aquí, vamos a irnos a la carpeta donde estábamos nuevamente, vamos a cerrar el proyecto y el procedimiento es: abrimos de nuevo el default y estos que tenemos aquí los vamos a copiar y desde aquí, antes de borrarlo, lo que vamos a hacer es ponerlo. Ya lo tenemos aquí todo colocado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, este Notepad, es eliminar todos los más. Voy a hacerlo de una manera muy rápida. Esto es muy útil aquí en este punto, que es sustituir, y le voy a decir que me busque el signo más y me lo quite. Le voy a decir que me lo sustituya todo y me los elimina. Una vez que ya lo he hecho, voy a irme a tags ini y los tags que yo quiero quitar de aquí, simplemente los voy a borrar. Entonces voy a guardar aquí y voy a guardar. Una vez que haga esto, cerramos y vamos a abrir de nuevo nuestro proyecto. Ahora ya con esto abierto, ya nos podemos comprobar de lo siguiente. Ahora nosotros tenemos prueba de tags, que es lo que nosotros habíamos creado, y si se fijan, ahora el source nos está diciendo que es prueba de tags.ini. Muy sencillo. Ahora fíjense, vamos a colocar esto por aquí, si desplegamos, cada uno de los subtags también se están colocando en el source correcto. Por lo tanto, de esta forma ya podemos reordenar cada uno de los tags que nosotros estamos trabajando del proyecto. Lo interesante de todo esto es justamente lo que les estaba comentando. Si nosotros en un punto dado lo que queremos es eliminar un registro de tags o lo que sea, lo que hacemos es que nos venimos aquí a tags y vamos a eliminar esto de prueba tags ini porque realmente no lo vamos a utilizar, vamos a dejar esto todo. Una vez que lo borremos, cuando nosotros nos queramos llevar esto a otro proyecto, es tan fácil como llevarte cualquiera de estos dos elementos que tenemos aquí, este op.ini de GameFlow o el de log subsystem, y llevarnos el objeto que representa el subsistema de logs, por ejemplo, o el subsistema de GameFlow, y lo colocamos en nuestro proyecto. Y esto ya nos va a servir a nosotros para que no se rompa nada del código que depende de los gameplay tags. Una vez que ya tengamos todo esto súper claro, volvemos a entrar en el proyecto y ahora vamos a comprobar que dentro de Tools, ahora
realmente ya no se encuentra disponible estos tags que nosotros habíamos hecho de prueba. De esa manera nuestro código realmente va a funcionar sin ningún tipo de problema. Ahora bien, es importante tener esto en cuenta. Lo importante es no cambiar la nomenclatura ni cada uno de los nombres de los contextos de los gameplay tags, porque si sí que lo estás usando en algún lugar o lo eliminas directamente desde el punto .ini, cuando entres aquí todas aquellas funciones y elementos que lo tengan puedan llegar a sufrir errores, y esto es súper importante tenerlo en cuenta. Más adelante veremos diferentes formas, pero no les enseñé ahora mismo cuando nosotros hacemos el cambio ni nada del tenerlo directamente dentro de una función, porque realmente no es necesario. O sea, directamente haciendo el flujo correcto que yo les he dicho, las funciones y los demás elementos no les van a indicar que realmente están teniendo este problema con los gameplay tags. Si no, les diría que el gameplay tag que tú estabas utilizando ya no está disponible y esto podría llegar a generarte un problema. En definitiva, ahora ya hemos visto un poco cómo trabajan los tags y ahora vamos a dar el salto a ver cómo funcionan los tags, cuál es la limitación que teníamos y por qué hemos cambiado de utilizar un match stack a un sistema de análisis en profundidad para ya dar siguiente paso un poco al flujo del sistema. Quiero decir, antes que nada, fíjense una cosa que no hemos visto en las clases anteriores. Ahora, desde que yo le doy al play, fíjense qué pasa. Se abre una ventana y tenemos dos ventanas más directamente dentro de nuestro editor. Fíjense estos valores que tenemos aquí, cuando le damos a comenzar, se van actualizando en todo momento. Le damos aquí y le damos a resumen, lo mismo, salimos y se van actualizando. Y todo esto está pasando con un sistema de cambios de estado porque ven que los estados se están cambiando de manera dinámica y nosotros lo que estamos haciendo es visualizarlo. Eso es lo que vamos a ver después de analizar lo que serían las funciones de validación, cómo funcionan los gameplay tags a nivel de profundidad y cómo se validan realmente los gameplay tags con las herramientas que a día de hoy tenemos. Y a partir de ahí pues, vemos el siguiente paso. Vale, ahora como habíamos hablado, vamos a analizar un poco realmente cómo funcionan estas funciones que tenemos aquí y aparte nuestro sistema de validación. Si nos vamos ahora mismo a Blueprints, Subsistema, Gameflow y nos vamos, bueno, yo lo tenía aquí, vamos a ver, esto estaba en global, aquí está, las tablas de validación, perfecto. Nuestras tablas de validación, cuando nosotros las creamos, simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decirle, mira, la ruta para ir a boot tiene ciertas circunstancias. Por ejemplo, la rule name le podemos poner aquí, por ejemplo, boot, por ponerle algo. Una vez que lo hagamos, le vamos a decir que el origen del tag directamente es este, porque es la primera rama. Y aquí tenemos lo que estábamos hablando. Tenemos Allowed Destination, lugares permitidos a los que podemos ir. Y luego tenemos Disallowed Tag Queries, que son los lugares realmente que tenemos totalmente bloqueados. ¿Qué pasa? Tal y como nosotros lo teníamos antes, cuando, por ejemplo, colocábamos, vamos aquí al sistema que tenemos varios niveles, colocábamos, por ejemplo, System Core, lo que hacía el sistema es que si veía que tenías el gameplay tag System Core, en este caso lo que hacía es que te dejaba pasar. Lo mismo pasaba si se lo colocaba directamente al sistema Disallowed, cuando no quieres que pase, te lo cortaba. Pero ahora aquí tienes un pequeño problema. Imaginemos que, claro, mi intención o lo que yo espero en un sistema de contextualización es que si yo estoy bloqueándole el System Core, todo lo que esté por debajo de System Core, o sea, todo lo que sea un hijo de ese tag, debería también estar bloqueado. ¿Entiendes? Porque si no, no tiene ningún sentido. Yo estoy diciéndole, mira, todo lo que esté en System Core de ahí en adelante realmente no deberías ir ahí, porque todo este sistema está bloqueado para ti. ¿Qué es lo que pasa? Si yo en el parámetro de entrada al que yo quiero ir, de repente le añado System Core Player Controller, el sistema me va a decir que sí, porque el sistema no hace realmente un análisis de profundidad. Es decir, él no me lee realmente. Vamos a abrir aquí los tags un segundo, ¿vale? Vamos a abrirlo. Una cosa que también quiero decirle, todo este sistema de tags, organización, nombres, etcétera, no van a ser los definitivos para el Vertical Slice. Esto lo he hecho realmente por un motivo didáctico y cuando ya terminemos de formar toda la arquitectura, yo ahí ya voy a desarrollar todo un conjunto de gameplay tags definitivo del comportamiento general de nuestro Vertical Slice. Principalmente esto lo he hecho pues para que vean ejemplos, para montar este pequeño ejemplo, para cerrar la versión, subirla a la plataforma. Esto lo he hecho de esta forma precisamente solo porque a nivel didáctico, a nivel contextual, tú puedes crear todos los contextos que tú quieras. ¿Qué pasa? Esto no es un sistema de contextualización, es decir, yo no le estoy diciendo cárgate, descárgate, no. Yo le estoy diciendo yo voy a ir a este contexto y en este contexto tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso pasa con todos los elementos que están suscritos a ese tipo de eventos contextuales. Por eso es importante cambiar esa forma de pensar de cambio de estado por validación o cambio de estado por contexto. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, realmente el sistema de Match Stack lo que va comprobando es si yo tengo ahora mismo una jerarquía de System Core, él lo que me está verificando realmente es que dentro de esta jerarquía está contenido un tag en específico. O lo mismo pasa si tengo varios niveles, ¿no? Entonces él lo que hace es compararme los diferentes niveles de si están contenidos, pero no tiene la capacidad real de poder visualizar hacia abajo y, por ejemplo, bloquearme todo el acceso. Es decir, si yo le digo
Y yo llego a core, yo lo que quiero es que a partir de core hacia abajo, que serían estos dos, estén bloqueados automáticamente. ¿Por qué? Porque core representa el flag específico desde el cual yo quiero bloquear. Esto no hace análisis por profundidad. Es más, para poder visualizarlo, voy a borrar esto aquí. Vamos a irnos directamente al match stack y vamos a hacer esa pequeña prueba. Vamos a un print string y un debug. Vamos a traernos esto por aquí. Vamos a poner la T, por ejemplo. Vamos a venirnos por aquí. Ponerlo en negro. Perfecto. Ahora lo que le vamos a decir entonces es lo siguiente. Vamos a decirle que el tag proveniente, en este caso, es boot init. Perfecto. Y ahora lo que yo le voy a decir en el segundo tag es boot. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto. Lo que voy a hacer también para que... Bueno, no pasa nada si lo vemos así. Vamos a venir aquí. Y ahora fíjense, cuando yo aprieto la T, esto nos está devolviendo true. Vamos a hacer una lectura de lo que significa true aquí. Lo que nosotros estamos diciendo es, oye, el tag, este tag secundario está contenido dentro de cualquiera de estos niveles. Y me está diciendo que sí. Ahora bien, vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacerlo a la inversa. Es decir, vamos a hacer gameplay boot y vamos a hacer ahora gameplay boot in. Perfecto. Vamos a decirle compilar y le vamos a dar guardar. Perfecto. Y ahora le damos a la T. Y ahora nos está dando falso. ¿Qué significa? Este que tenemos aquí está contenido en este. Fíjense que la lectura va hacia arriba, no en profundidad. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta para ahora nosotros ver cómo hemos hecho este tema. Entonces, esto funciona de una manera particular. Aquí lo que hace es que tú tienes un gameplay container, es decir, una agrupación de gameplay tags, y aquí lo que va a decir es este gameplay tag está contenido en alguno de los que están dentro de este container y te devuelve. Y el exact match, tanto en esta como en la anterior función, lo que hacen es específicamente buscarte ese tag en específico y no toda la jerarquía de si está contenida. Ahora que tenemos esto claro, lo que tenemos que hacer es irnos directamente al subsistema de GameFlow. Lo tenemos aquí, Gameplay Subsystem. ¿Vale? Y ahora vamos a cerrar esto por aquí. Ahora vamos a ver todas estas funciones. Ahora lo que hemos hecho, para que vean los diferentes cambios, están todas las funciones, toda la API, y aquí tenemos esto. Vale. Quiero que vean que hay dos variables más por cada uno de los canales de comunicación, ¿no? Aquí tenemos ahora mismo estos dos que realmente representan un directorio en caché de todo lo que va pasando. ¿Por qué? Les explico el por qué enseñándoselo directamente. Vamos a borrar esto. Vamos a irnos aquí, vamos a guardar y voy a traerme esto a la segunda pantalla un segundo. Cuando entramos nosotros dentro, si se fijan, arriba van cambiándose estos tags que vemos aquí. Ahora, por ejemplo, están pause load y si le damos resume, vuelve otra vez a HUD. Si nosotros ahora nos vamos al menú main, el contexto global cambia a menú main y esto va cambiando también a menú main. Prácticamente lo que está haciendo es constantemente cambiando de tag. Claro, ahora lo que se te viene a la cabeza es, vale, perfecto, yo puedo ir viendo entonces el tag específico que hay en cada momento. Pero ¿de dónde vengo? Imagínate que yo llevo un rato jugando y no sé consecutivamente cuántas cosas han ido pasando. Pues realmente esos directorios están aquí contenidos. Y estos son como una especie de... No son logs. En este caso, parecido. Lo que hacen es que van almacenando cada una de las transiciones. La que está más abajo, en este caso, es la más reciente. Entonces, por ejemplo, si cambiamos a UI, vemos que nosotros partimos directamente desde HUD. ¿Qué pasa? Esto también cambia un poco dependiendo del nivel de donde tú nazcas, porque en este nivel, desde que tú naces, lo primero que se te pone es el HUD, luego el menú pause, vuelves otra vez al HUD porque yo he estado quitando y poniendo el menú pause. Lo vemos aquí. Fíjense, nosotros en el momento en el que nos fuimos al menú main, fíjense la transición de comunicación de estados que hizo. Primero estuvo en menú pause load, de aquí hizo a pantalla de carga de tu level y después de aquí pasó directamente a UI menú main. Es muy interesante ver cómo él solo ha hecho toda esta transición cambiando de estado y cada sistema se ha ido comunicando. ¿Qué pasa? Lo lógico, o lo que siempre se ha visto dentro de los tutoriales y cosas así, es que todo esto pase en líneas de código. Pero fíjense cosa más interesante. Aquí lo único que hemos hecho es brindarnos este evento, escuchar este evento en específico que es que nos está indicando que el player control está cargado y hacer este cambio de estado de aquí. Este cambio de estado no hemos hecho create widget, no hemos hecho enséñame el HUD, no hemos hecho nada. Lo único que le hemos dicho es dentro del canal de la UI, aquí lo único que tienes que hacer es enseñarme el HUD. Y claro, la pregunta es, ¿y quién entonces está ejecutando todo para ponerme el HUD? El HUD, para que tengan en cuenta, es este icono que aparece aquí, ¿vale? Lo puse simplemente de ejemplo para que vean. Pero fíjense qué cosa más particular. Cuando nosotros le damos a pause, el HUD desaparece. ¿Por qué? Porque los sistemas se están escuchando a sí mismos. Estos sistemas ahora mismo están diciendo, oye, voy a ejecutar el menú pausa, por lo tanto yo me tengo que esconder. Cuando yo vuelvo a quitarlo y vuelvo a salir,
el contexto sabe que el menú pausa está escuchando, por lo tanto el menú pausa se va a quitar y en este caso el HUD tiene que volver a aparecer, o en este caso el HUD anterior que estaba puesto. Y esto es súper interesante, principalmente por cómo funcionan los canales de comunicación. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un juego y tenemos diferentes tipos de HUD, lo lógico, a no ser que las interfaces de usuario se superpongan unas a otras, lo normal es que tú vayas pasando de un HUD a otro mientras que el otro lo vas quitando de pantalla. En unas ocasiones, si son contextuales o muy pesados, eliminas uno y muestras otro y lo vuelves a reconstruir. Por ejemplo, hay inventarios como el que vamos a hacer aquí que son inventarios que se construyen cuando los vas a ver. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos aseguramos que sea procedural. Se construye en base a datos y se construye según los datos que tú tengas en ese momento. Y después tenemos otro tipo de UIs, otro tipo de widgets, que lo que hacen es que simplemente se esconden para cuando se construya otra no se superpongan. En el caso, por ejemplo, del menú pausa se construye y la otra simplemente cambia su estado de visibilidad. Pero lo hace desde su propia lógica. No lo hace directamente desde el plano o desde un actor en específico. No. Lo hace desde donde está su componente, donde está toda la lógica que comprende su propio widget. Él lo único que hace es estar atento a cuando pasan diferentes tipos de eventos para que él sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Eso es un sistema de estados contextuales. Cada sistema es capaz de adaptarse según el contexto que esté escuchando en ese momento. Por lo tanto, realmente, todas las acciones aquí son secuenciales y deterministas. Cada acción no va trabajando en paralelo, sino que va escuchando qué va pasando y en qué orden para saber quién tiene que ir haciéndolo. Esto tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Los puntos buenos es que claramente nosotros aquí podemos ir viendo toda la trazabilidad de los eventos que van pasando en todo momento, ¿no? Por ejemplo, vamos a cerrar aquí, vamos a irnos directamente al boot, que es el primer nivel, y fíjense, yo solamente le doy al play. Bueno, vamos incluso a abrir aquí. Dentro del boot, fíjense, nosotros lo que hemos hecho aquí es, también vamos a estar pendientes de cuando se cargue el player controller, vamos a colocar la pantalla de carga y vamos a hacer la transición de nivel. Ya se acabó, no hemos hecho más nada. Esto es muy interesante porque realmente para nosotros todo esto se ha reducido simplemente a cambios de estado. Pero detrás tiene un montón de código. Hay que sustituir los inputs, hay que quitar el menú pausa, es decir, el set pause game. Es decir, hay mucho código por detrás que se está ejecutando. Lo que simplemente nosotros estamos haciendo es ejecutar cambios de estado y el sistema ya sabe qué tiene que hacer para cada uno de los estados. No se preocupen porque hemos preparado un ejemplo muy sencillo para ponerlo y subirlo a la academia para que ustedes mismos veáis cómo se estructura esta forma tan sencilla antes de entrar claramente en el diseño del juego, donde vamos a tener cambios de estados continuos. Y precisamente les diseñé esta primera versión de Observator para que vieran todo el tema. Fíjense qué cosa más interesante. Cuando nosotros le damos al play, estamos dentro del nivel boot, GameFlow boot. Una vez que ya termina todo, ejecuta y ya está dentro del menú main. Yo no he hecho nada. Y dentro del nivel de boot realmente no hay código de open level ni nada. Realmente todo eso se está ejecutando donde le corresponde. En el subsistema, en el player controller, en el componente del player controller. Cada uno está escuchando los eventos que tiene que ir haciendo y cada uno va ejecutando el código que le corresponde. Una vez que va haciendo eso, simplemente le damos a comenzar y ya se cambian todos los estados. Y ya estamos dentro del juego. Lo mismo pasa cuando apretamos exit. Tú puedes pensar, hombre, cuando apretas exit lo que hace es un exit game o un quit. Realmente no. Porque realmente lo que hace es que este informa al game instance. El game instance debería hacer operaciones previas y luego cerrar el juego para asegurarte, por ejemplo, que de manera síncrona los datos están guardados. Por eso les digo que muchas veces tener un sistema de cambios de estado nos asegura que no hayan referencias cruzadas. Pero bueno, ahora mismo no nos vamos a meter ahí. Ya les estoy preparando, si se fijan, la entrega que yo espero que ya esté entre hoy y mañana para que ya lo puedan tener junto con todo el material didáctico de las API explicada. Y lo que vamos a ver ahora es el sistema de validación que les estaba comentando. Entonces vamos a venirnos aquí, vamos a poner aquí GameFlow, Subsystem, lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, cierto, una cosa, todas las ventanas estas de Editor Tool son una primera versión muy simple, porque no quería pegarme 2 semanas haciéndolas bonitas y espectaculares, sino que cumplieran una función principal de observación, de ver qué está pasando en cada momento. Iremos mejorando conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, ahora todas estas funciones que nosotros tenemos aquí, vamos a irnos a Div, vamos a abrir por ejemplo la revisión 5, y nos vamos a abrir por ejemplo, fíjense cómo nosotros lo teníamos antes, vamos a ponerlo aquí que sea en horizontal, perfecto. Antes nosotros lo que hacíamos era una cosa muy particular, recibíamos cada uno de los tags, iterábamos y lo que íbamos haciendo era que hacíamos un match stack para comprobar si el tag estaba contenido dentro de los lugares permitidos a los que teníamos que ir. Luego cacheábamos y una vez que cacheábamos que si estaba permitido o no estaba permitido, íbamos a hacer exactamente lo mismo con los lugares no permitidos. Luego, una vez que termináramos toda esta gestión, hacíamos una validación y ya le dábamos salida positiva o negativa. Hasta aquí está todo bien. Ahora fíjense cómo ha cambiado el tema. Ahora nosotros recibimos todos los tags y esta función que tenemos aquí
se va a encargar de gestionar toda la iteración de validación en profundidad, que es la función que nosotros vamos a ir viendo ahora. Una vez que lo hace, fíjense que hemos cambiado todo este trozo de código a esto que tenemos aquí. Lo que está en rojo claramente es todo lo que se ha ido cambiando. Y una vez que ya tenemos hecho esto, hacemos exactamente lo mismo con el otro. Tenemos dos funciones, una para disallowed y otra para allowed, principalmente por separación de responsabilidades. Esto setea las variables de tipo booleana y finalmente, cuando ya termina todo, volvemos a hacer la comprobación final y esto le da acceso o no al sistema. Vale. Ahora vamos a ver dónde tenemos esas funciones. Si recogemos todo, al desplegar vemos ahora que es validación global. Son dos funciones nuevas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos creado dos versiones? Porque quiero que vean también un poco sobre el tema de la optimización, el sistema de batch, cómo podemos refactorizar una función para hacerla todavía más optimizada, aunque estemos en Blueprint, ¿no? Lo digo más que nada porque conforme vayamos avanzando, vamos a ver funciones y vamos a ver cosas como el sistema de carga por batch, el sistema de iteración e intervalo. Todas estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta porque cuando los proyectos escalan o cuando trabajamos con datos masivos, tenemos que saber cómo nosotros aliviar el game thread, es decir, el hilo principal del motor para aliviar su carga. Entonces, si nos venimos aquí, vamos a ver que esta es la primera versión de la función que nosotros teníamos. Y ahora esta es la primera versión y esta sería la siguiente. Claro, visualmente parece muy diferente, pero realmente son lo mismo, pero hacen una particularidad diferente a la hora de tratar los datos. Entonces vamos a cerrar esto por aquí para ir viendo un poco cada uno de los elementos. Vamos a irnos primero a la antigua. Y lo que hacemos nosotros aquí, ¿qué es? Primero recibimos el gameplay tag y es importante no utilizar esta en producción, porque esto solamente sirve para debuguear. Lo ideal es utilizar esto, aplicar la conversión y ya que llegue aquí para nosotros parsear. ¿Qué significa o qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en este punto? Vale, nosotros lo que estamos haciendo es, cuando recibas el gameplay tag, lo que vas a hacer es que cada uno de los elementos que esté delimitado por un punto, saben que los gameplay tags se separan por punto, me lo vas a ir dando. Aquí lo que estamos haciendo en este punto es diciéndole, mira, el índice inicial, ignóralo. Solamente cuando sea a partir del segundo índice me lo vas a devolver. Vale. ¿Qué realmente es lo que nos está proporcionando esto directamente? Vamos a escribir aquí, a ver si la letra es muy pequeña. Vamos a hacer la letra un poco más grande. Vale. Aquí. Nosotros realmente dentro de los gameplay tag tenemos algo como gameflow, punto, por ejemplo, level, punto, zona 2. Vale. Realmente, ¿qué es lo que yo estoy consiguiendo con el sistema de parseado? Lo que yo estoy consiguiendo es que primero me dé esto, gameflow level, y luego me devuelva gameflow level zona 2. Me está devolviendo dos gameplay tags, o en este caso, dos strings separadas que representan los dos niveles. Conforme esto sea más grande, me irá devolviendo más niveles en profundidad hacia abajo. ¿Y esto para qué lo quiero? Vale. Una vez que ya yo tengo aquí cada uno de esos arrays desgranados, los voy almacenando y los almaceno en caché. Pero fíjense una cosa, yo estoy haciendo dentro de este loop, le estoy diciendo, oye, hazme esto, al completar, hazme esto, al completar, vete haciéndome esto. ¿Y cuál es la problemática? Esto se está ejecutando cada vez que yo le estoy pasando un gameplay tag. O sea, si esto está metido dentro de un array, el problema que tiene esto es que este se está ejecutando con el for each loop. Por lo tanto, el for each loop en cada frame está emitiendo todos estos cálculos todo el rato. Y esto realmente no debería hacerse así porque es muy poco eficiente, porque en cada frame tienes que hacer todo este cálculo de operaciones de manera consecutiva. Realmente todas nuestras comparaciones, es decir, nosotros aquí lo que vamos a hacer es, vamos a recibir el lugar al que nosotros queremos ir, el flow destination, es decir, el gameplay tag del lugar al que queremos ir, y luego vamos a recibir la regla, ya sea de validación de podemos ir o regla de no podemos ir a ese lugar. Vale. Una vez que recibimos cada uno de esos gameplay tags, lo que hacemos es que los troceamos y creamos diferentes niveles, tanto del lugar al que queremos ir como el otro. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer una vez que ya tengamos los dos troceados es irnos a validación de contexto. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que coincide en contexto, que los dos están directamente en gameflow level. Los dos se encuentran dentro del mismo contexto. ¿Y ahora qué pasa? Si nosotros estamos analizando si el usuario puede ir a esa zona, vamos a abrir esto por aquí. Perfecto. Imaginemos que por lo que sea, nosotros lo que le estamos diciendo al usuario es, oye, yo quiero ir a In-Game Combat Arena, pero el usuario tiene bloqueado que no pueda ir porque tiene bloqueado Combat. Por lo tanto, todo lo que tiene por debajo está bloqueado. La pregunta es, ¿cómo lo bloquea? Porque el lugar al que quiero ir realmente representa in-game y combat, o sea, los dos estamos hablando dentro del mismo idioma. Es decir, tanto la regla que le bloquea como el lugar al que quiero ir coinciden en contexto, porque ambas son in-game combat. Perfecto. El problema es que combat está colocado como una zona de bloqueo, por lo tanto todo lo que está debajo se bloquea. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros aquí sabemos que estamos dentro del mismo contexto, hacemos el análisis por profundidad.
Y es que nosotros cogemos las reglas y el lugar al que queremos ir y analizamos la profundidad que tiene. Si estamos en disallowed, en este caso estamos haciendo el allowed check, es decir, estamos analizando el lugar al que queremos ir. Fíjense, esto sé que es un poco complicado de entender, pero vamos a ir paso por paso. Si la regla en la que nosotros queremos ir tiene menos posiciones porque tiene menos profundidad que las reglas, las reglas tienen menos profundidad que el lugar al que queremos ir, lo que realmente significa es, vale, significa que el lugar al que quiero ir tiene más profundidad y la regla se encuentra dentro del mismo contexto. En el caso de lugares permitidos, lo que le estoy diciendo es, vale, desde este sitio hacia abajo, tú vas a poder ir. ¿Por qué? El hacia abajo representa mayor profundidad. En el caso de allowed check, es decir, lugares permitidos, le estamos diciendo, oye, desde este punto a más adelante, les te estoy dando acceso completo. Cuanto más grande sea la granularidad o todo lo que esté por delante específicamente, todo lo que esté por delante del contexto que coincide, es completamente válido para que tú puedas continuar. Esto es en el caso de allowed, en el caso de lugares permitidos. Pero aquí la validación cambia cuando nosotros, vamos a venirnos arriba, vamos a hacer un disallowed. Vamos a abrir el antiguo antes de analizar el viejo. Perfecto. Aquí si se fijan la comparativa cambia. Fíjense que en allowed lo que le estamos diciendo es, si esto es igual a 1, ahora les explicaré qué significa esto, pero esta es la validación realmente que te da acceso no por profundidad. Aquí le estamos diciendo, hombre, la regla es, en este caso, el lugar al que yo quiero ir, que representa este tag que tenemos aquí, el lugar al que yo quiero ir tiene un índice, es decir, tiene una profundidad mayor o igual a la regla que yo estoy validando. En el caso de que sea así, lo que hace es que te lo devuelve. Eso aquí lo que le estás diciendo es que desde el lugar donde tú te encuentras hacia abajo, eso está bloqueado. Sin embargo, en disallowed funciona un poco diferente. Aquí lo que le estamos diciendo es que si el lugar al que yo quiero ir, vale, su índice en este caso, la regla es menor o igual al lugar al que quiero ir, lo que le estoy diciendo es, oye, desde el lugar en el que estoy hacia abajo, me lo tienes que bloquear. Funcionan de una manera de lógica contraria, ¿vale? Lo que me interesa a mí es que cuando nosotros marcamos un lugar en adelante, el tag tenga permitido caminar. En caso contrario, no. Entonces, dentro de este sistema funciona de una manera diferente porque lo que hace es gestionar las cargas de una manera más eficiente. Siempre se puede optimizar más y en C++ una barbaridad más. Pero aquí ya hemos hecho, por ejemplo, un método de poder hacer una operación una única vez y después que el resto se vaya ejerciendo. ¿Qué pasa? En este caso, fíjense que ahora nosotros traemos una raíz de todo lo que implica que tenemos que analizar y traemos el lugar de destino. Lo primero que vamos a hacer es desgranar todo el lugar de destino para obtener la profundidad de ese lugar de destino. Y una vez que tenemos eso, vamos iterando en todas las reglas. Y todas las reglas las vamos analizando y vamos creando su profundidad. Una vez que ya tenemos la profundidad de esto y cada uno de estos tags, vamos analizando la validación del contexto. Pero fíjense cómo efectúa esto. Desde aquí, lo primero que vamos a hacer es quedarnos con esto, pero esto lo va a hacer una única vez. Por lo tanto, esto no va a volver a repetirse cada vez que tenga que iterar. Una vez que haga esto, va a ir comparando cada una de las reglas, va a validar que se encuentran dentro del mismo contexto y una vez terminado, ya entonces te va a permitir salir o no. Al final, esto lo que te permite es que desde que una sola tenga el mismo contexto, ya tú puedes continuar a validar si la profundidad es accesible o no. Ahora bien, esta es otra parte que también quería explicarle. Si se fijan, esta parte que tenemos aquí representa, por decirlo de alguna manera, algo que tiene mucho sentido dentro de los gameplay tags. Claramente, como estamos analizando profundidad, y nosotros nos venimos aquí, dentro de la profundidad, GameFlow representa el índice 0, o sea, representa la profundidad más alta. Esto no tiene contexto ninguno. Esto realmente representa el árbol jerárquico de lo que comprende un contexto completo de gameplay tags. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es que si dentro de las tablas de validación simplemente colocas GameFlow, te bloqueamos el acceso. Es como una forma de vetar una dirección. Es una forma simplista de simplemente decirle, si no me colocas nada, puedes ir a donde tú quieras. Pero si me colocas GameFlow, que representa el nivel 0, te bloqueo. Si me empiezas a colocar debajo del nivel 0 más cosas, entonces ya estás aportando reglas de validación. Pero si solamente me colocas GameFlow, te bloqueo completamente. Esto lo hicimos porque en algunos momentos, cuando estamos debugueando, estamos diseñando, trabajando, lo que hacemos en este punto es, imaginemos que queremos bloquear un acceso o lo que sea, simplemente por validar otras cosas. Pues simplemente yendo a la tabla de validación y colocando GameFlow, toda esa rama la bloqueas automáticamente. Esto es útil y es bastante interesante hacerlo cuando tenemos esto. Una cosa, sé que a nivel de explicación es muy complejo entender todo esto, por eso
voy a hacer una documentación específica dentro de todo la explicación de la API, explicando nodo a nodo esta función, ¿vale? Para que entiendan un poco la lógica de las comparativas del contexto y después la lógica de profundidad. Lo pueden ver, van a poder descargarse el proyecto, probarlo, validarlo y llamar a la función solamente. Es una función pura. Tenemos por aquí. Y donde le pueden pasar ustedes mismos los tags. Pueden aquí hacer make array, colocar el tag que quieran o los tags que quieran profundizar y después colocar este. Y aquí simplemente pues te devuelve el exalsex o no. Son muy fáciles de interpretar, ¿vale? Pero les recomiendo que lo lean con tranquilidad y que lo vayan viendo dentro del material didáctico. Pero esta que tenemos aquí es fundamental para que este proyecto pueda escalar sin romperse. Porque esto ya nos permite decirle, oye, de los lugares no permitidos, bloqueame todo lo que esté por debajo de core. Ya no tengo que añadir más nada. O imaginemos que yo estoy dentro del gameplay, dentro de in-game. Le digo, mira, dentro del contexto de boot, lo que quiero es que dentro de in-game esté bloqueado esto. No tiene ningún sentido lo que voy a poner, pero quiero que entiendan que todo lo que esté por debajo de mission filet está bloqueado. Imaginemos que quiero bloquear simplemente in-game completamente. Por lo tanto, si estoy en boot, yo tengo bloqueado in-game. Es más, lo que sí que tendría lógica es que esté bloqueado absolutamente todo lo que no tenga que ver directamente con boot. A lo mejor tú de boot lo único que tú quieres es poder hacer mensajes al sistema de loading y mensajes al sistema de menu main. Entonces tú aquí estás diciendo, oye, si yo quiero ir a boot, todo esto está bloqueado. De todas formas, ya les digo que todas estas tablas de validación es algo que iremos documentando específicamente para que vean realmente dónde podemos ir. Tengan en cuenta otra cosa. Nosotros dentro de las funciones que estamos utilizando de validación de a dónde queremos ir, a dónde no, nosotros, vamos a abrir una que tenemos por aquí, validación. Vale. Nosotros lo que hacemos en este caso es sacar las reglas del lugar donde tú te encuentras en ese momento. Por lo tanto, el lugar al que tú vas a ir va a compararse con las reglas donde tú te encuentres. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que si tú te encuentras en boot, no vas a poder ir a ninguno de estos lugares, ni siquiera a los hijos de todos estos que están aquí. Porque realmente tu único propósito es que puedas ir a 2 lugares permitidos. Por ejemplo, que tú quieras ir solamente a menu main y loading. ¿Esto qué va a hacer? Que todo lo que esté fuera de esto y puedas intentar ir aquí te lo va a bloquear absolutamente. Pero aquí a nivel contextual, a nivel semántico, lo estás viendo totalmente claro. Y esto es parte fundamental también de cómo queremos que se mueva o trabaje todo lo que sería el sistema de validación. Poner puertas de entrada y de salida específicas en contextos específicos para nosotros validar nuestro sistema. Ahora vamos a ver un poco cómo se trabaja con el sistema del subsistema de carga de niveles, la primera fase, para que vean cómo se comunica. Vamos a ver cómo es la transición global del sistema y por este caso ya dejaremos el sistema de GameFlow completamente terminado. A terminar esta clase y dejarla publicada, voy a preparar ya el proyecto para poder que mañana lo puedan descargar todo el mundo, ya tengan acceso ya durante toda la semana. La semana que viene ya publicaremos también el subsistema de audio y dejaremos totalmente cerrado la parte del primer módulo y vamos a hacer una primera versión del sistema de carga de caché por catálogo de PSEO. Pero tengo que decirles que cuando ese realmente tiene sentido, cuando tenemos todo el material del juego, el vertical slide, es decir, los objetos, los static mesh, los materiales, es una forma muy importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Así que bueno, vamos a ponernos con ello y vamos a ver ahora cómo funciona el sistema de carga de niveles y más o menos en esta forma tan básica que hemos creado ahora de comunicación realmente, dónde se hace y de qué manera y cómo se resuelve. Vale, y lo único que nos queda por ver en esta clase un poco es el flujo de transición, los editors que hemos preparado y cómo funcionan, y vamos a ir viendo también el sistema de carga de niveles en su primera versión más inicial para que vean cómo se construyen niveles en base a datos. Nosotros lo que hemos hecho en este punto es irnos a los subsistemas, hemos creado otro nuevo subsistema que ya conocemos en la misma estructura que hemos hecho con los otros y hemos creado pues una función de construcción y aquí tenemos lo que serían algunos wrappers que vamos a ir construyendo. Pero nuestra idea es que el sistema de carga de niveles funcione en 2 capas diferenciadas. Va a haber una capa que va a funcionar como subsistema dentro del Game Instance, que es este que tenemos aquí, pero luego vamos a tener otro actor que se va a encargar de gestionar todo lo que sería pues la carga de los niveles. Esto que me lo había dejado fuera, esto que tenemos aquí. Este actor, que ya veréis ahora qué significa esto, es el que se va a encargar en todo momento dentro de los niveles de gestionar 2 tipos de funciones diferentes. Vale. Aquí, ya que estamos dentro del nivel, nosotros conocemos actualmente OpenLevel. Pues tenemos, espera un segundo, ahora.
Estas son las que nosotros tenemos para hacer lo que serían transiciones de niveles persistentes, es decir, aquellos niveles que lo que hacen es bloquear el hilo principal para tú hacer esa transición. Pero ¿qué pasa? Dentro de Unreal tenemos otras formas de poder generar tanto instanciación. Segundo. Aquí. Y después tenemos otro, que es el Load Level Stream. Esto que tenemos aquí. Vamos aquí a hacer un load. Tenemos tanto las funciones de carga como de descarga. Estas solo tienen los de Open Level, porque su funcionamiento es diferente a lo que tenemos aquí. Nosotros dentro de los niveles y dentro de los sistemas, vamos a ir viendo más adelante cuando ya entremos a crear ya niveles, etcétera, vamos a ver cuál es el flujo de trabajo directamente con esto y realmente cómo cambia este paradigma cuando nosotros entramos dentro de World Partition, que es otro universo paralelo, ¿no? Entonces, nuestro sistema a día de hoy lo que va a hacer es gestionar para este Vertical Slice esto que tenemos aquí. De momento no vamos a entrar en World Partition porque se alargaría muchísimo todo lo que sería el curso y el propósito de lo que sería este Vertical Slice. Pero mi idea en la fase 2 de este proyecto, ya dentro de unos meses, cuando entremos en la fase de creación en C++, vamos a integrar lo que sería el tema de World Partition, que tiene mucha tela, ¿no? Pero en este caso, claramente, como en esa fase 2 lo vamos a hacer en C++, el control granular que vamos a poder hacer sobre esa tecnología es magnífico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Nosotros vamos a ver el código en la versión más primigenia, ¿no? Vamos a ver cómo trabajamos directamente con Open Level, en este caso by Object Reference, y lo vamos a hacer de una manera muy interesante. Y luego, ¿quién se va a encargar realmente de gestionar estas 4 funciones que tenemos aquí? En este caso se encarga nuestro manager, que sería Load Level Manager. Todavía no tiene código, todavía no tiene nada, pero este va a tener integrado todo lo que sería un sistema de comunicación con el Game Instance. Por decirlo de alguna manera, el jefe de cómo funciona y traduce los datos sobre los cuales luego tú vas a cargar los niveles es nuestro subsistema. Pero luego tenemos un trabajador, por tener un símil, que está dentro de nuestros niveles persistentes, que se va a ir encargando pues de gestionar qué se carga, qué no se carga, si ha llegado a una zona, si no, se conecta con el GameFlow, con el sistema de guardado, con los actores, con este, con los otros. Es decir, al final lo que va a hacer es de orquestar un poco y manejar su propósito como empleado, que en este caso es cargar y descargar instancias de nivel y stream levels. Y esto es muy interesante porque los managers han funcionado siempre tanto en juegos AA y AAA como aquellos orquestadores. Y existen muchos tipos de managers, desde manager para la inteligencia artificial, otro para los niveles, incluso dentro de los niveles. Lo que pasa es que en este caso Unreal en Blueprint no nos permite, pero los niveles tienen sus propios subsistemas. Y esto es algo muy útil, pero ahora mismo pues, no nos lo permite. Entonces por eso lo que hacemos es, en este caso creamos un subsistema y utilizamos un actor manager directamente que se encargue de esto. En C++ lo que nosotros haremos es un subsistema adherido a un nivel específico persistente. Y esto de esa manera pues heredarán de un subsistema principal sobre el cual nosotros podremos trabajar manejando un poco toda esa lógica. Entonces, para no liarme mucho más, de esto se va a encargar nuestro manager en el futuro y os enseñaré a hacer sistemas de carga en batch, es decir, crearemos un historial de los level streaming o level instant que tienen que ir cargándose sin bloquear el hilo principal, que él sepa cómo ir almacenando las órdenes e ir traduciéndolas en carga, cómo puede, en base a un contexto en específico, saber qué niveles instancia o qué nivel streaming tiene que cargarse en esa zona, y eso lo hará de manera automática solamente con recibir una llamada de contexto. Esto es la parte más interesante de este sistema. Es un sistema autorresolutivo, como todo lo que estábamos haciendo aquí, gracias a nuestro sistema de GameFlow. Nosotros damos un contexto a cada uno de los sistemas y cada sistema sabe lo que tiene que hacer. Cada uno trabaja por su parte y tiene que trabajar de la manera más eficiente posible. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer en este momento es, ¿cuál va a ser nuestro propósito cuando el proyecto esté en un estadio mucho más llegado a nivel de publicación, cuando nosotros vayamos a publicar o terminarlo? Nos centraremos mucho más en que cada uno de los componentes en sus operaciones estén bien optimizados para que cuando cada uno de los elementos empiece a gestionar sus cargas, sus comunicaciones y sus historias, pues tengan que no todos se ejecuten en el mismo momento o en ese preciso momento, para que no bloqueemos el hilo principal, porque es el principal problema que nosotros tenemos con un sistema de comunicación de estado. Y es que si nosotros pretendemos cargar todos los elementos en el mismo momento con una sola llamada, es una mala arquitectura de eventos de contexto. Pero eso tiene una solución muy práctica, muy fácil de implementar, y ya lo veremos en un estado mucho más avanzado. Entonces, cuando nosotros estamos dentro del nivel y realmente hacemos esta función para hacer nosotros este cambio global de contexto, y fíjense, nosotros estamos utilizando el canal global del Game Instance para hacer un cambio de contexto. ¿Por qué? Porque los niveles persistentes dentro de un juego, aplicación o lo que sea, en este caso representan un estado global, el lugar donde tú te encuentras. Y en ese lugar donde tú te encuentras pueden existir objetos, actores, sistemas, hue, lo que tú quieras.
Entonces, este sistema global solo se comunica por el sistema global para dar un contexto del lugar donde tú te encuentras. ¿Qué pasa? Dentro del sistema de comunicación global nosotros meteremos también otro tipo de lógicas que se irán ejecutando. Pero por norma general, cuando nosotros hacemos un cambio de nivel persistente, se hace a través del canal global. Y cuando nosotros hacemos una carga de nivel de stream level o lo que sea, no lo hacemos por el mismo sistema de comunicación, por el mismo canal. Nosotros lo hacemos en este caso a través del Level Logic. Nosotros creamos un canal que se llamaba Level Logic. Ese de lo que se va a encargar es de ir gestionando la comunicación entre el subsistema y el manager de niveles. De esa manera él podrá ir gestionándose. Claramente la comunicación va a ser continua para ir referenciando, desgranando la información y cargando, pero esos contextos, ese Level Logic, también lo utilizarán los actores y los sistemas para escuchar qué es lo que está pasando en todo momento. Imaginemos que nosotros tenemos un tipo de actores que lo que está haciendo es esperando a escuchar que se active la zona en la que él se encuentra. Por lo tanto, cuando se active esa zona, etcétera, el actor tendrá que ir preparándose, ir cargando los datos y resolviendo ciertas situaciones que tiene de manera interna para que cuando nosotros le mandemos otra orden o su manager actor le mande la orden de oye, tienes que actuar, entonces en ese momento pues ya esté disponible. Y de esta manera, fíjense, un actor o un sistema va a ir escuchando cada uno de los eventos y según el contexto que vaya escuchando va a ir ejerciendo diferentes tipos de gestiones. ¿Qué nos permite esto? Que muchos actores y sistemas no existan o no estén cargados o nada mientras el contexto no lo requiera. ¿Qué pasa? En el momento en el que ese contexto se emita, de manera consecutiva y de manera secuencial se van a ir creando una serie de eventos y cargas sin que nosotros tengamos que hacerlo manualmente. Y eso es la parte más potente de todo este sistema que nosotros estamos haciendo aquí. Bien, ahora una vez que ya tenemos claro esto, vamos a traducir esto en dónde se carga esto. Vale. Dentro de nuestro sistema que hemos creado aquí, si nos vamos a Database, vamos a abrirlo, vemos que ahora tenemos aquí como tres filas. Aquí tenemos Open Level, Stream Level y Level Instance. Y dentro de cada una de ellas tenemos un mapa que si abrimos tenemos tres elementos. Estos tres elementos tienen un contexto en específico y un dataset en específico cargado. Y dentro de ese dataset, si lo abrimos, desplegamos, tenemos una serie de información. Lo primero que tenemos es un Level ID, un ID sobre el que nosotros podemos hacer consultas o comparaciones de manera rápida. Luego tenemos la referencia a nuestro mapa, una referencia suave. Por eso de esa manera los datasets son muy ligeros porque no se hacen referencias al mundo completo. Luego tenemos el level type, es decir, aquí nosotros indicamos qué tipo de nivel es, porque este es el que decide dónde se carga, dónde se ejecuta su carga. Una vez que tengamos eso, le ponemos aquí Required Persist Context Stack. Este es una parte súper importante. Imaginemos por un punto dado, ¿vale?, que nosotros tenemos diferentes tipos de niveles que son de Stream Level. Ahora bien, si ese Stream Level depende de un nivel persistente que no está cargado, estamos rompiendo totalmente el proyecto. Es por eso que si nosotros metemos un container donde podamos decirle, un gameplay tag donde le indicamos, oye, tu contexto global, tu contexto de nivel persistente es este. Si tú no estás en este nivel persistente, no puedes ir, no te puedes cargar. Y esto es importante que lo pongamos porque esto evita que tú puedas cargar un stream level o un level instance donde no tiene contexto de creación. Una vez que ya tengamos eso, tenemos aquí Load Screen Tag. Normalmente en muchos proyectos lo que yo suelo hacer es que creamos diferentes tipos de pantallas de carga, una pantalla de carga que tiene diferentes tipos de variaciones. Entonces nosotros creamos un gameplay tag y diferentes tipos de variaciones para que según el mapa al que tú vayas a ir, por ejemplo, tú desde aquí marcándole con un gameplay tag, cuando el sistema de carga de pantalla sepa qué contexto es el suyo y decida, vale, pues mira, voy a cargar entonces esta versión o voy a cargar este tipo de cosas aquí. Quien lo está escuchando sabe cómo resolverse. Eso es una forma, después de no tener que estar nosotros manualmente especificando cuál es. Con un simple gameplay tag, que es un dato súper ligero, él ya va a saber resolverse cuando escuche el llamado de pantalla de carga. Y luego tenemos el tema del Stream Groups. Y esto es una parte súper buena. Cuando nosotros tenemos un nivel persistente y queremos, por ejemplo, acceder a todos los niveles streaming que tiene, nosotros lo vamos a agrupar aquí. Desde aquí nosotros vamos a ponerle referencias en gameplay tag a todos esos level streaming que nosotros tenemos listados. De esa manera nosotros podremos acceder a todo ello y desde un manager poder decirle, vale, nos encontramos en este lugar en específico, perfecto. Ahora nuestro siguiente paso es saber todos los niveles streaming que contiene, ¿vale? ¿Cuáles son todos los contextos? Perfecto. De esa manera, con todo ese contexto y todos los niveles de streaming, nosotros ya, por ejemplo, podemos tener ya cargado en caché de la memoria del manager todos aquellos niveles que tenemos que cargar en el futuro. Luego tenemos uno de tipo cinemática y de debug only. El de cinemática es muy fácil de entender. Muchas veces los niveles streaming o los niveles instance, cuando tenemos ciertas cinemáticas o ciertas cosas, tener las cinemáticas o los elementos siempre cargados en memoria esperando a ser usadas es absurdo. Generalmente se suele meter esto en un contexto de level streaming o level instance y lo que tú haces en ese momento es que solamente cuando se cargue
tú llamas y 7 tipos cinemática lo ejecutas, se carga el nivel, lo tienes preparado y ya cuando llegue el momento pues ejecutas entonces la cinemática. Entonces es simplemente una opción para indicar si el nivel que nosotros estamos colocando aquí es de tipo cinemática. Dentro de cinemática existen diferentes tipos de contextos de cinemática, pero ahora no vamos a entrar ahí, por eso lo englobamos todo en que si es un elemento de cinemática, pues ya sabes que es para esto. Y el debug only es una opción que veremos más adelante que nos servirá a nosotros para decirle, oye, vamos a probar a ver si este nivel cumple ciertas expectativas para nosotros. Lo marcamos y va a no hacer ciertas cosas para aligerar el nivel de carga. Pero con estos datos, ahora vamos a ver cómo se traduce eso y desde dónde. Y aquí es donde yo quería poner una cosa. Nosotros desde el nivel podemos utilizar toda la API de carga de niveles que yo os he estado enseñando, pero el problema que nosotros tenemos en cierto punto es que desde un objeto nosotros no podemos utilizar la API de carga de niveles porque necesita un contexto de mundo. Sin embargo, el Game Instance puede hacerlo, pero no es recomendable utilizar estas funciones que tenemos aquí dentro realmente del Game Instance. El Game Instance puede encargarse de la apertura de niveles persistentes y de transición, pero esto debe encargarse de un contexto, por ejemplo, que viva en ese mundo para que sepa cómo tiene que gestionarse. Hasta este punto estamos todos de acuerdo. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo dentro de nuestro Game Instance tiene la capacidad entonces de poder hacer esto. Cuando nosotros nos vamos a nuestro subsistema, tenemos diferentes funciones que todavía no están organizadas, ves, están puestas en Find, pero ya podemos ir viendo un poco cómo va a funcionar. Vamos a ir viendo una prueba. Si entramos aquí en Resolve Data, esto lo que va a hacer es traernos directamente un gameplay tag del nivel y la referencia. Esto lo que va a hacer es acceder a una base de datos y esa base de datos nos va a devolver un mapa. Dentro de ese mapa le vamos a pasar también la referencia del mapa al que queremos ir. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una función específica que se llama getLevelContextRowName. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros recibimos un level tag y vamos aquí al level tag, tenemos una problemática principal. Cuando nosotros nos vamos a la base de datos, fíjense que solo pone OpenLevel, StreamLevel y Level Instance. ¿Qué pasa? Cuando aquí llega directamente a nuestro... volvemos otra vez aquí. Cuando aquí llega el gameplay tag, llega con el nombre completo del gameplay tag. Es decir, vamos a venirnos aquí, GameFlow. Vamos a venirnos a System, Level System. Acuérdense que esta no va a ser la estructura final, solamente lo hice a nivel didáctico y para que se vea. Entonces fíjense que aquí hay una cosa muy particular. El load de este ya no hace falta. Bueno, no lo deja eliminar, pero realmente ya no haría falta. Tenemos Level Instance, Open Level y Stream Level, que coincide precisamente con el nombre de la row name para acceder a esos mapas que contienen todos los niveles. Perfecto. Ahora, nuestro problema es que vamos a recibir el name que vamos a recibir directamente el gameplay tag, es un conjunto de System, Level Subsystem, Level Instance y luego la información. En este caso, Open Level y el nombre del Open Level. Y yo realmente lo único que necesito es quedarme con... realmente es quedarme con Level Instance, Open Level o Stream Level para que la base de datos sepa a cuál es el mapa al que tiene que acceder. ¿Vale? Pues entonces si nos metemos directamente dentro del contexto, vamos a ver cómo lo resolvimos. Lo que hemos hecho simplemente es lo mismo que hicimos antes. Cogemos el nombre, hacemos un parse y lo que hacemos es que nos vamos a quedar siempre con el índice 3. Significa que nos vamos a quedar siempre con ese nivel de gameplay tag. Esto, por ejemplo, a lo mejor lo vamos a modificar cuando hagamos el sistema de gameplay final. Nos quedaremos con los gameplay finales que vayamos a diseñar. Y simplemente, pues ya lo almacenamos, volvemos a convertirlo, lo devolvemos como un nombre que lo vamos a necesitar para buscarlo. Una vez que lo obtengamos, pasamos la referencia. Y aquí sí que vamos a necesitar el gameplay tag entero, que aquí lo tenemos, para que este luego tenga la capacidad de devolvernos lo que sería la estructura de datos. Y también le vamos a devolver en este caso el dataset por si lo necesitamos en un momento dado. Y esto lo vamos a cerrar por aquí. Aquí tenemos otro tipo de función. Ahora vamos a ver dónde se resuelve, dónde se utilizan las funciones que hemos visto, ¿vale? Una vez que ya tenemos esto, tenemos otra función que es lugares permitidos de los que podemos ir. Aquí lo que hacemos es que recibimos un level tag para nosotros buscar dentro de la base de datos. Dentro de la base de datos resolvemos lo de antes. Ya tenemos la función de resolve data que nos está devolviendo la estructura de datos y el data asset. Y nos quedamos solamente con streaming groups. Lo que yo les comenté antes. Nos vamos a quedar simplemente con el array de aquellos streaming groups, de aquellos streaming levels que tiene nuestro sistema persistente. Y esto nos va a ir devolviendo el array continuo de todos los lugares que contiene ese nivel persistente. Aquí lo mismo. Si nosotros vamos a cargar un nivel level streaming o un instant level y necesitamos saber exactamente cuál es el nivel persistente requerido, esto es una función utilitaria para nosotros acceder directamente al tag que representa el nivel persistente que debería existir o donde deberías estar para poder cargar esos niveles. Son literalmente funciones utilitarias de validación que simplemente nos permiten validar y no equivocarnos a la hora de cargar los niveles, ¿no? Esto al final simplemente nos devuelve si el lugar donde nosotros nos encontramos, es decir, el nivel persistente donde tú te encuentras ahora,
es el lugar correcto para tú poder hacer esa carga. Esto no te vuelve verdadero o falso para nosotros acceder directamente. Y luego tenemos si el nivel está marcado como debug only o no. Ya está. De momento lo voy a dejar en estas funciones para dar en este caso, esta versión del proyecto para subirlo a la academia, pero esto se va a extender más, sobre todo porque va a tener más contextos, más funciones utilitarias y va a resolver diferentes tipos de circunstancias. Y por lo tanto, aquí tenemos estos contextos. Claramente necesitamos guardar una caché de todos los niveles que se van cargando. Nivel persistente en el que estamos, niveles que se van cargando de streaming level, level instance. ¿Por qué? Porque si no tenemos un control de todo lo que se va cargando y descargando, tenemos un poco la trazabilidad de todo lo que se está ejecutando en todo momento, sobre todo en mundos abiertos. Tengan en cuenta que cuando estamos en mundos abiertos, tú cuando estás transicionando entre muchos lugares del nivel, muchos niveles y subniveles se están cargando y descargando continuamente. Uno se carga y otros se liberan de memoria. ¿Qué pasa? A nivel interno, si tú no tienes trazabilidad de todo lo que se va cargando y descargando, es un auténtico caos. No quiero entrar mucho aquí porque va a haber clases específicas de esto, simplemente vamos a irnos ahora al Game Instance. Perfecto. Y cuando ya estamos dentro del Game Instance, les dejé como siempre esto que tenemos aquí. Vamos a ir viendo ahora qué pasa dentro del Load Level Instance. Nosotros tenemos esta interfaz. Ya vamos a crear un wrapper también para poder directamente acceder a esto. Pero miren qué interesante. Nosotros dentro de un Global Events, aquí tenemos uno que es All Level aquí. Perfecto. Y lo que nosotros estamos diciendo es, oye, si se ejecuta un contexto de GameFlow System Level Subsystem, es decir, independientemente de lo que quieras hacer, necesito que llames a esta función de Load Level Executor, es decir, esta función que tenemos aquí. Perfecto. Lo primero que vamos a comprobar es si, según el gameplay tag que nosotros recibimos, vamos a resolver los datos, esto existe dentro de la base de datos. En el caso de que exista, lo siguiente que vas a comprobar es, oye, si esto es un Stream Level o es un Level Instance, este no es tu sitio. En el caso de que sea un Open Level, un cambio de contexto, lo primero que vamos a hacer es colocar la pantalla de carga. Aquí tenemos que nosotros tenemos referenciada dentro de la resolución de nuestro dataset. Colocamos la pantalla de carga, perfecto, y empezamos a hacer la carga síncrona. Cuando hacemos una carga síncrona, lo que va a hacer es cargarse todos los constructores, actores y toda la información, pero no las PCO, ¿vale? No estamos hablando de que se cargue la caché, simplemente se va cargando y construyendo todo lo que sería a nivel de construcción dentro, ¿no? Activamos un timer by event con un 0,5, con un intervalo alto para que tampoco se sature mucho y vamos comprobando que no queden PCO por cargar. En el momento en el que las PCO estén completamente cargadas, esto sí que nos verifica y nos valida para que no tengamos hitching. Luego invalidamos ya el timer y una vez que ya lo tenemos invalidado, hacemos lo que sería guardamos, en este caso, el contexto, el nivel al que vamos a ir y definitivamente ya abrimos el nivel. Lo más interesante es que cuando lleguemos aquí, habrán pasado un montón de eventos. Se nos habrá colgado la pantalla de carga, se habrá cargado de manera síncrona y aquí fíjense que yo pongo isValid soft object reference. Este isValid funciona de una manera un poco también especial. No solamente te valida que sea válido el componente, sino te valida si ya está cargado. Porque cuando tú esto ya lo tengas referenciado en memoria a este nivel y vuelvas, por ejemplo, en una transición entre tu menú main y tu nivel, si el menú main ya lo tienes referenciado y cargado en memoria, entonces automáticamente te coloca esto, te carga el timer y ya verifica lo de las PCO. Si no tiene, pues ya invalida y ya directamente carga el nivel. Y esto que tenemos aquí es lo que sería un almacenamiento en caché. Pero fíjense que pone commit pending context. ¿Por qué? El commit pending context lo que hace es almacenar en caché el nivel que tú tienes pendiente de abrir. Pero si falla, estás jodido. Entonces, si falla, necesitas tener una manera de validar que cuando tú estés en nivel diga, bueno, ya el nivel se ha cargado, por lo tanto ya puedes entrar. Si no, por lo menos tienes un contexto en tu sistema de registro que has intentado abrir el nivel. Y ahora la pregunta que tú me puedes hacer es, bueno, pues entonces dentro del nivel, en cada nivel vas a tener que ir haciendo una confirmación. No. Dentro de cada nivel existe nuestro manager, que de lo que se encarga es de acceder directamente y decirle, oye, yo estoy dentro del nivel, el nivel ya se ha creado, por lo tanto, ahora que ya está creado, valídame y pon que el current constant level persistent es este. A partir de este momento ya estamos aquí. Por lo tanto, ya existe y esto todo puede funcionar. Habrán algunas cosas que pondremos de por medio para ver cómo sea. Pero fíjense que todo esto que acabo de explicarles y eso es tan fácil como darle al play. Segundo. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, ahora que ya tengo todo esto limpio, vamos a cerrar todo esto y vamos a ver cómo se hace el flujo normal. Ahora nosotros le damos al play, ya se carga. Automáticamente se va cargando. Fíjense, cuando nosotros ahora entramos aquí, ya vemos que se ha hecho un cambio de GameFlow global y ya nos está diciendo que ha pasado de boot a Open Level Menu Main. Perfecto. Y si nosotros ahora nos vamos a UI, vemos que hemos estado directamente ahora en Menu Main.
que hemos pasado a una pantalla de carga de tipo toLevel a una pantalla de menú main. Cuando nosotros ahora volvemos a darle a comenzar, perfecto, y nosotros desde aquí, nosotros nos venimos y refrescamos, nos vamos a dar cuenta que ahora pone Open Level Debug, es decir, el cambio de contexto se ha ido al Open Level. Si vamos a UI, ahora nos damos cuenta de que de la pantalla de Loading Level ha pasado a descargarla y de aquí directamente ha ido a UI HUD. Es importante, y repito nuevamente, que los gameplay tags no son los definitivos que nosotros vamos a utilizar para el vertical slide. Lo he hecho así para que visualmente sea muy fácil identificar qué está pasando en cada momento. Lo mismo pasa aquí, fíjense que se ha validado 3 veces, el player controller se ha cargado, porque el player controller es quien está avisando de, oye, ya estoy preparado, entonces ahora vamos a empezar a crear cada uno de las UI. Y este UI que hay aquí representa el UI del HUD, del jugador. Y ahora, si se acuerdan, nosotros habíamos hecho un widget develop donde nosotros veíamos los logs. Ahora también lo tenéis aquí directamente integrado. Nosotros ahora desde aquí ya podemos visualizar, por ejemplo, el tipo de logs que se están creando en todo momento. Y podemos visualizar. Y lo más interesante es que podemos abrirlos y se nos abre aquí para que podamos visualizar cada uno de los logs. Entonces, si venimos aquí, podemos abrir cada uno de los eventos que van pasando y esto te van dando pues toda la información. Adelante los haremos más atractivos y más fáciles de ver, que tengan algo más de información y seguiremos trabajando un poco más en este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora no solamente podemos verlo desde aquí, sino que también podemos ir un poco trabajando para hacernos la vida más fácil como los desarrolladores, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que ya hemos visto bastantes cosas. Lo que me queda ahora mismo es validar el proyecto, cerrarlo, limpiarlo, dejarlo todo preparado. Y voy a intentar que mañana ya lo tengan en la plataforma junto con el material didáctico de toda la API. Voy a poner para que podáis visualizar toda la API y que podáis aquí. Y que podáis en este caso entender qué significa cada nodo y qué hace cada uno de los nodos que tenemos aquí. Una cosa que se me faltó decir es que, fíjense, aquí lo que estamos es recibiendo la instancia que tenemos que se está creando cada vez que nosotros le damos al play. Estos editor utilities no funcionan directamente dentro de nuestro formato shipping. Como cada vez que terminamos de hacer un subsistema, cada vez que terminamos de hacer todo esto, siempre hacemos lo mismo. Ahora vamos a irnos, vamos a abrir un shipping que cree de todo esto y le vamos a dar a empezar y van a ver que el flujo funciona exactamente igual. Bueno, ya tenemos por aquí, ahora simplemente tenemos que abrir. Estamos en el menú boot. Perfecto, ya entramos aquí, le damos a OK y ya entramos dentro del nivel y ya podemos entrar. Podemos darle al pause, podemos volver al menú main y todo esto se está haciendo todo el rato con cambios de estado. Y esto es muy fácil de utilizar. Y ya una vez que ya tengamos todo el proyecto preparado, también les voy a subir esto para que lo tengan. Esto también está vinculado directamente con el sistema de Insight y cada vez que lo ejecutas, si tienes el Insight abierto y tienes exactamente el mismo... Esto no lo había comentado creo que en la clase anterior, así que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Dentro de Unreal hay una forma de tú poder visualizar cuando nosotros vamos a abrir el juego, el ponerle un indicador de, oye, necesito que me enciendas el sistema de trazabilidad para yo poder debuguear un poco, es decir, para que yo pueda, esto se active automáticamente cuando empieces y acabe. Dentro de la academia hay un curso específico para hacer profiling, para hacer todo esto, donde enseño todas las fórmulas que tenemos un poco de trabajar con este sistema. Dentro de este curso veremos algunas de ellas como la que les voy a enseñar ahora. Vale, antes que nada quería decirles que dentro de la web oficial de Epic, nosotros tenemos aquí cómo colocar argumentos y te van indicando un poco cada uno de ellos, que es lo que les acabo de decir que tenemos dentro del curso, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos una forma de poder, cuando nosotros iniciamos, y específicamente cuando iniciamos en qué tipo de modo, podemos inicializar con unos parámetros en específico, ¿no? Entonces, si nosotros aquí ponemos adicional, podemos ir más rápido. Es adicional. Perfecto. Aquí lo tenemos. A ver. Estaba buscando en el Project Settings, pero es aquí. En las opciones de editor. Adicional. Adicional. Launch. Vale. Aquí nosotros podemos poner que esto se encienda y cuando se encienda que directamente se nos vincule directamente con el Insight. Yo les voy a dejar directamente también en el material didáctico lo que tendrían que poner para que esto se inicie de manera automática. En definitiva, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a dejar la clase por aquí. Vamos a ir viendo en la siguiente clase ya el resto del sistema, porque me apetece entrar ya a diseñar el videojuego, a diseñar personajes, a diseñar ítem, inventario y la parte más divertida y menos arquitectónica, aunque tengo que avisar que también son bastante como estas, ¿vale? Vamos a tenerlo todo muy como más o menos lo haría yo sin trabajar, ¿vale? Tengo que decir también, si habéis llegado a esta parte del vídeo, que yo compagino mi vida laboral, o sea, yo trabajo también como desarrollador activo actualmente junto con la academia, los cursos y
y el vertical slice, por lo que intento sacar tiempo para hacerlo todo a la misma vez. Ahora mismo en la academia tenemos que actualizar ciertos cursos, como el curso de onboarding. Tengo que terminar de subir algunos vídeos de uno de los últimos cursos de Git para trabajar con el sistema de control de versiones, y ya estoy grabando el curso de fundamentos de inteligencia artificial, donde vemos todos los behavior tree, state tree, vemos cómo se configuran inteligencias artificiales tanto en C++ como en Blueprint, y vamos a seguir avanzando. Yo espero que ya en los próximos meses vamos ampliando todo el catálogo de la academia, y darle las gracias un poco por seguir tanto este curso como el resto. Así que nos vemos en la siguiente clase.